Cada uno de esos planetas que él visita son cada uno de los seres humanos con los cuales nosotros nos encontramos en el camino. Y que de una u otra manera la religión lo ha llamado angelitos. Yo me uno también a ese deseo, que cada una de las personas que llegan a nuestras vidas son esos angelitos para ayudarnos a confirmar que hay un mundo mejor, pero que depende de cada uno de nosotros cómo se va dando esa dinámica. Entonces, en ese orden, habíamos quedado pendiente este capítulo, el 27, y entonces lo vamos a analizar como cierre para quienes lo han traído la lectura juiciosa, pero que si no han podido leer igual, no importa. Aquí nosotros los estamos intentando llevar a través de estas letras y de estas reflexiones en cada una de esas acciones que vamos a hacer o que estamos haciendo, porque se llama reflexiones del ser en el hacer. En ese orden de ideas, entonces, el capítulo 27 inicia así. Ahora ya hace 6 años de esto. Jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo, aunque me notan triste. Es el cansancio, les digo. Al correr del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar a las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles. Puntos suspensivos, termina ese párrafo. Pero sucede algo que me inquieta. Al bozal que dibujé para el Principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero. No sé si habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido con el planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El Principito la protege y la vigila y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha sido sin hacer ruido durante la noche y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y así está el gran misterio. Para ustedes que quieren al Principito, lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido ha comido o no se ha comido una rosa. Recordemos que en los capítulos anteriores que analizábamos, se planteaba el momento en que él pues se va y nos invitaba, que ahí fue donde se hizo la reflexión de que tampoco nos han enseñado a morir y que este libro nos da esa oportunidad de comprender que no todo es eterno, que todo tiene un fin y que él en ese momento que muere va hacia las estrellas. Por eso el libro hace ese énfasis. Pero miren al cielo y pregúntese, ¿el cordero se ha comido la flor? Y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Recordemos que el libro siempre también a los que están integrándose hoy al programa, este libro hace un recorrido reflexivo, pero además nos dice que hace como reflexiones críticas a los adultos y en este momento está diciendo, ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el Principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Si podemos ver, ahí a través del Face la página muestra como 2 montañas, pero solo eso, las 2 montañas, diciendo que ya el Principito no está ahí, que así como llegó se fue, pero quedaron las montañas. Y vuelve otra vez a aparecer en el dibujo más abajo, en las 2 montañas, pero con una estrella en la parte superior. Examínenlo
atentamente para que sepan reconocerlo. Si algún día, viajando por África, cruzan el desierto, si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténgase en un poco precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta ustedes, si ríe, tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean amables con él y comuníquense rápidamente porque ha regresado. No me dejen tan triste. Y ahí termina nuestro capítulo en las reflexiones del ser en el hacer. Entonces, recordemos entonces que el libro hace esa apología al ser, a cada uno de los seres, a cada uno de nosotros como adultos, que se nos han presentado dificultades y que a veces no sabemos qué es lo que pasa, pero que todas las raíces están en eso que llamamos infancia. Hay países que aún no están pendientes de formar papás y ahí es donde nosotros comentamos que vamos a tener la oportunidad de compartir el programa, mis queridos oyentes, con una profesional que nos va a ayudar a formar también conceptos y criterios desde esa primera infancia. Entonces, hoy al menos que cada uno de nuestros oyentes quede ahí en esa imagen de cómo fue usted cuando niño, cuántas personas le dieron ánimo, pero cuántas personas también le han afectado, que en este mundo social, como llamamos, hay más cosas para transformar en alegrías que en esas situaciones de dolor, porque a veces también, como decíamos, la palabra no estamos pendientes de ella y decimos cosas cuando estamos lastimados o heridos que afectan a los niños. Ese niño va creciendo y en la medida que va creciendo, pues nos va afectando dentro de nuestro desarrollo personal. Entonces, cuando se habla ya de adultos, el adulto es ese niño que pasó por unas etapas, que compartió de acuerdo al país de origen o donde se encuentre, porque no necesariamente hay personas que nacen en ese país y se quedan. Yo sí, casi no he salido de mi país, pero conocemos gente que se va y se radica en otros espacios. Entonces, el llamado es a ese, que no importa en el espacio, en el nicho, en el lugar donde se encuentre, haga esa referencia, esa transferencia, esas reflexiones y empiece a hablarse hacia sí mismo y que ese corazón no albergue rabias, porque queremos o deseo que a través de este programa usted logre, como habíamos hablado en un momento con la palabra, con las reflexiones, sanar su corazón, que nadie está capacitado para hacer lo que hace. A veces solo son impulsos. Y este programa lo que desea reflexionar del ser en el hacer es que todo lo que usted haga tiene un efecto. Y eso es lo que tenemos que ser cuidadosos. Antes en un momento, como decía el principito, que preguntaba en cada planeta y seguía preguntando. Y a veces la gente dice, ay, ya no pregunte tanto. Y los niños, sobre todo, que van a llegar a una edad donde preguntan y preguntan y los papás sin querer respondemos, ya no más, ya no pregunte más, no sea cansón. Entonces, esas respuestas son las que vamos a mirar quienes están formando en este momento hijos, cómo podemos hacer. Pero bienvenida a las preguntas si hay y si no, para continuar con una invitada que les tengo, como decía, y que nos compartió un videíto. Pero me gustaría primero, padre, a ver si hay alguna pregunta con respecto al cierre de este capítulo y que además recordemos que el capítulo nos está enseñando algo que la sociedad no nos ha enseñado, ni las religiones, ni los colegios, ni nadie nos ha, son muy pocos los padres que han enseñado a morir. Y tuve la fortuna de contar con un padre que nos decía que así como la vida se da vida, también da muerte, y que el ser humano nace para morir. Y por eso nos enseñó a que viviéramos lo más felices, que no le hiciéramos mal a nadie, que fuéramos correctos, porque en algún momento nos íbamos, y usaba un término, oyentes, que quiero compartirlo sin el ánimo de ofender a nadie ni nada, y decía, cada uno tiene la fecha de vencimiento, solo que no la ve para que no se asuste. Entonces, padre, no sé si hay alguna pregunta. Mi querida doctora, de momento no tenemos ninguna pregunta.
Y bueno, yo quiero hacer reflexión sobre lo siguiente. Usted dice de ese padre, fue su señor padre, el señor Hernando Prieto. Fernando Prieto, quien yo tuve la oportunidad y el honor de cuidarlo un buen tiempo. Y también me dejó varias enseñanzas, varios recuerdos. Muy sabio el hombre, muy filosófico, muy intelectual. Que Dios lo tenga en el reino de la gloria. Y bien, mis queridos radioescuchas, con este programa de reflexiones del ser en el hacer, hemos sembrado una buena semilla. Lo importante es que ojalá hayamos dado en el clavo, como se dice en Colombia, hayamos podido sembrar esa semilla en terrenos no áridos, sino terrenos buenos, terrenos con buen abono, con abono espiritual, con abono de hacer ese cambio de reflexiones en nuestro propio ser, en el mismo hacer de nuestra vida. Donde este librito, El Principito, nos haya dejado una excelente enseñanza y que como dice la doctora Jacqueline Prieto Ortiz, no dejemos apagar ese niño interno que todos los seres humanos tenemos y soñemos con una flor, con una estrella, soñemos con ser personas de bien, independientemente de cualquier religión, credo, política, raza, cultura. Nos invita a este libro a que nos comportemos como seres humanos, a que seamos personas dignas de respeto, consideración, solidarios y sobre todo en este trasegar de la vida, en estos momentos de pandemia en la cual hemos sido abatidos muchas personas, con que se han ido muchos seres queridos por culpa de este virus, sepamos tener valor de respeto, comportamiento, solidaridad y tolerancia. Ese es el mensaje que dejamos hoy para todos los seres humanos, para toda la gente que nos ha escuchado y que nos ve por estos medios comunicativos, emisora Cristo Rey Ontario, California, y también por la emisora hablada, para que tomemos en cuenta estas enseñanzas, que no tenemos que tener, profesar una religión, ni profesar un credo, ni tener nada de estas cosas, sino simplemente ser personas honestas, respetando a todos los seres de nuestra naturaleza, de nuestro diario vivir, de nuestro planeta, así como el Principito tuvo su planeta y cultivó su flor, nosotros también cultivemos esa flor de esperanza, de solidaridad y de tolerancia. Doctora Jacqueline, yo creo que debemos darnos ese orgullo de haber sembrado una buena y rica enseñanza en terrenos buenos, porque sí hemos tenido contacto con personas que nos han hecho comentarios y nos han gustado. Hoy no, pero en otros programas que han gustado el programa y que nos ha dejado mucha enseñanza. Muchísimas gracias, doctora. Y está usted en su derecho de dar un fin, un toque a este programa en este momento con el Principito, pasando ya a otro tema más adelante. Doctora Jacqueline, muchísimas gracias, muy amable, y que en el próximo programa que vamos a tener próximamente podamos tocar este punto de referencia, el Principito, no dejar apagar nuestro yo interno, tener Claro, nuestra propia estrella. claro, y algo de pronto como en las reflexiones que estás haciendo, padre, juega un papel súper importante, es la lectura. Hay partes o espacios donde nosotros no le damos trascendencia a los escritos, a las lecturas. Igual, no importa que sea en físico o sea a través de los enlaces de las bibliotecas virtuales, porque tenemos la ventaja ahora por la época de COVID, que tenemos otros medios para consultar información o leer libros de acuerdo a los intereses. Alguien me preguntaba no hace mucho que qué otros libros podíamos leer para crecer como seres humanos.
Y yo siento, mis queridos oyentes, que las lecturas son como los enamorados. Uno mira a ese enamorado y le gusta por una cosa o por la otra. Hay libros que están ahí y pasan y a veces uno los ojea. Esos cada uno de ustedes elijan el que, con el que más se sientan identificados, porque en ese orden de ideas todos los libros dejan siempre una moraleja, como decían los abuelos en un momento. No es solamente este, sino que como por mi formación desde la psicología social, lo encontré preciso en un espacio en el cual era orientadora escolar y estaba trabajando con unos estudiantes y empecé a leerlo así históricamente, histriónicamente, y pasó algo muy interesante con los estudiantes. Y aún lo sigo compartiendo con mis estudiantes. Lo pongo a leer, les digo, listo, escriban palabras, hagan cosas, y me gustaría de una u otra manera luego compartirles los mensajes que me han dejado mis estudiantes. Seleccionaré los que ellos me permitan igual compartir, que estamos en ese trabajo. En PowerPoint eligieron una imagen y colocaron una frase, la que más les gustaba de ellos. Y lo interesante de escuchar a los estudiantes es plantear esas experiencias que ellos han vivido y cómo a través de la lectura y la reflexión de este libro pudo ayudarles a transformar y comprender un poquito más la vida. Además, a propósito, dentro de eso que se llama felicidad, a veces cada país o cada cultura enmarca la felicidad de acuerdo a esos intereses económicos o capitalistas, como los hayan formado. Pero quienes no estamos pendientes que el dinero es necesario, sí es cierto, pero estamos pendientes de cómo crecer como personas y ayudar a otros a crecer como personas, como seres humanos. La felicidad no está enmarcada en las posesiones, sino en los sentimientos. Y como les decía en mi presentación, en las presentaciones que les hice del sujeto psicológico, ahí mencionaba esa capacidad de amor hacia sí mismo para poder comprender a los otros y no odiarlos, sino al contrario, comprenderlos, pero avanzar. Recordar que cada uno de los seres que está en el planeta no fue formado para ser humano. Estamos en ese proceso y siento que la pandemia nos ha hecho volver a nuestros orígenes. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Y ahí es donde queda la pregunta. Como les contaba en mi trabajo de grado de la maestría, estoy haciendo énfasis en eso. ¿Por qué son importantes las humanidades en la formación de los futuros profesionales? Entonces, en ese orden, y pues dejando a un lado los comentarios ya del Principito, vamos a mirar también, mis queridos oyentes, cómo vamos a avanzar con un tema muy importante que se viene, que es la familia. Pero, como les decía al iniciar, hay una psicóloga también muy allegada mía que nos ha venido acompañando en otros procesos y ella se llama Karen Malena Consuegra Martínez. La vamos a tener en este instante a través de un video que también nos está invitando a la reflexión. Entonces voy a compartir la pantalla para compartir el videíto por acá. Acá. Padre, ya se está viendo el video, ¿cierto? Sí, señora, correcto. Listo, entonces lo vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hace días quería hablarles y manifestarles. Qué bueno que te y esa labor es siempre hay una motivación, porque cada uno de nosotros tiene una motivación, sí, independientemente haya sido el proceso en nuestras vidas. Yo lo único que pienso es que si estamos vivos es por algo, independientemente de cualquier creencia espiritual. Estamos pendientes de algo que cambiar, algo aquí en la tierra y no necesariamente solamente dar, pues vivir unidos.
sobre todo como ser humano, porque no solamente pueden ser las niñas, en el caso de las niñas en los femeninos, o con las personas que están alrededor de nuestros hijos, sobre todo en que estamos en una época que ya lo sabemos, estamos en un aislamiento y muchas veces, la mayoría de hecho, toca salir a trabajar, sí, para poder mirar. Con esto no estoy queriendo decir que las personas que están alrededor de los niños y las niñas vayan a abusar de los niños y las niñas, ¿sí? Sobre todo no solamente un abuso carnal, un presunto abuso carnal, sino a nivel del uso de las palabras. Sabemos que las palabras dejan mucho más huellas que algún otro tipo de valores. Entonces, lo único que les puedo decir es, cada día tenemos que luchar, tenemos que soñar y que sea esa la motivación, ¿sí? Independientemente si tengamos niño o no, nuestra responsabilidad poder mirar, porque a través de las experiencias que hemos tenido, eso le puede servir a otra persona para reforzar, ¿sí? Y derrotados nunca, jamás. Independientemente de esto, solo quiere decir que vale la pena empezar otra y otra vez, como lo digo siempre, no solamente con mis pacientes, con cualquier persona de algo que pase. Las experiencias nos enseñan, las experiencias nos ayudan, pero sobre todo nos reconstruyen a ser cada día más personas. Entonces, pasaba por aquí a saludar a ustedes. Vida, chao, chao. ¿Listo? Doctora Jacqueline, lástima, no escuchamos bien el video. A ver si usted es tan amable y nos resume un poquito el mensaje de ella. Ay, ¿qué va a hacer, padre? Qué pesar. Porque de una u otra manera ella es profesional también en psicología, es docente preciso de licenciaturas y viene trabajando sobre los niños. Entonces quise pues compartir este video porque ella trabaja sobre da mensajitos así cortos y ella nos regaló este para el programa. Entonces, que no se oía. Entonces, nos compartió el video, porque como les comentaba, en 15 días nos va a acompañar presencialmente. En este momento, pues nos compartió este video para saludarnos, para que los oyentes la vayan pues conociendo y que si tienen preguntas sobre niños o demás, ella nos va a acompañar en el proceso, porque acuérdense que vamos a abordar los temas de la familia. Y en la mayoría de familias, pues el interés es los niños. Ella hablaba también de la palabra, que hace unos momentos yo decía que a veces nosotros no somos cuidadosos con la palabra y maltratamos u ofendemos a nuestros hijos o a los niños, no sé necesariamente a nuestros hijos. Entonces, en ese orden, ella hacía una invitación, porque como se está trabajando nuevamente, no sé si mis queridos oyentes sepan, que en Colombia otra vez se está activando el secuestro de niños y pues se hace más evidente por la pandemia el maltrato no solamente a las mujeres, sino a los niños. Y en ese orden, pues ella también hacía una invitación a cómo nosotros podemos a través de estas reflexiones del ser en el hacer, contribuir a que nosotros los adultos comprendamos el efecto que tienen nuestras palabras, nuestras acciones en la transformación de una mejor cultura. Entonces, en ese orden, los temas que se van a trabajar, pues van a ser a ese principito o a esa principita que alberga en cada uno, ya no como adulto, sino como niño. Que a veces quienes estamos en la docencia de la primera infancia no nos damos cuenta de que hay papás, como dice mi colega allí en el audio, que por estar trabajando no pueden darse el privilegio de ver crecer a sus hijos, pero si no trabajan tampoco pueden darles una mejor calidad de vida. Estamos en una encrucijada. Cuando se hablaba primero de familia, la mujer se quedaba en la casa formando a esos futuros ciudadanos, mientras que el hombre que tenía en ese momento salía a trabajar.
hubo unos cambios organizacionales y en la vida de cada uno de los humanos, donde hay hogares donde no está constituido por un hombre, sino mujeres luchadoras que han quedado al cargo de sus hijos y que de una u otra manera tienen que dejarlo al cuidado de otros para poder salir adelante, para poder trabajar. Pero también se ha evidenciado que al salir a trabajar a veces no se deja con alguien que sea cuidadoso y demás, y ahí es donde se han evidenciado los abusos, como decía ella, no solamente sexuales, porque cuando se habla de abuso, a veces la gente o la mente va enfocada a ese abuso sexual, ¿no? También hay abusos en las formas de tratar, en el momento de vestir los niños, en el momento de dirigirnos a ellos, y eso es algo muy complejo. Algo de pronto que me ha llamado la atención cuando trabajé en Soacha unos buenos años eh, con la Secretaría de Educación, pero además formábamos a los papás para formar redes, como padres nos unimos a las instituciones educativas para formarnos. Pero desafortunadamente en nuestra cotidianidad lo que hemos aprendido a ver es al otro como un enemigo, no como un aliado. Entonces, el otro, llámese escuela o llámese trabajo, son esos aliados en los cuales me deben permitir también formar ese ser humano, porque entonces alguien me comentaba, entonces no se puede trabajar porque ¿quién se queda con los niños? Y yo digo, no, tampoco. Necesitamos es formar a la gente para decir que eso que nos ha pasado a nosotros no queremos que le pase a los otros niños. Y algunos adultos no les han pasado cosas dolorosas, entonces por eso no saben hacer esas reflexiones del ser en el hacer. Pero algunos, ahí es donde vienen los papás que salen. Los papás que salen a trabajar y les corresponde dejar los niños al cuidado de otras personas. Entonces es lo más delicado, no solamente en Colombia, es a nivel universal. Entonces cuando se habla de familia, por lo general se dice, es que si no salgo a trabajar no hay que comer, no, es la calidad de vida, no es solamente el comer, es el vestir, es el pagar los servicios, el arriendo, todas estas sinnúmero de necesidades que ahí sí se pueden decir humanas y que de una u otra manera la sociedad no se ha percatado del daño también que se da. Hay un mensaje, ya lo leo, que está en el chat, que dice, en algunas especies de animales se realizan estrategias a partir del matriarcado. La abeja, por ejemplo. Estos insectos no solo viven alrededor de una reina, sino que casi toda la población de abejas está compuesta por hembras. Todas trabajan juntas como un ejército liderado por la matriarca para alimentarla y mantener la colmena. El macho, mientras tanto, tienen un fin meramente reproductivo y tras complementar su función, muere. Bueno, una buena analogía, pero espero que nuestros hombres no mueran así, sino que más bien retomar el aporte sí es que somos humanos y dentro de la humanidad lo que debe ejercitarse es la reflexión. Se están cambiando o invirtiendo los papeles. Hay hombres que no consiguen trabajo, pero las mujeres sí. Entonces, qué rico que sean ellos también los que aporten en los quehaceres de la casa. Primero estábamos formados en unos hogares machistas. Y lo curioso es, mis queridos oyentes, no lo vayan a tomar mal, hablamos desde las reflexiones, pero esta profesional dice, ¿quién forma a los hijos? El 90% de las mamás. Y si el 90% de las mamás forman a los hijos, ¿por qué salen machistas? Es lo que yo no he entendido. Porque si somos nosotras las mujeres las que formamos, deberían tener otra forma de pensarse. Entonces, en ese orden de ideas, el ser papá sí es un poquito delicado. En mi experiencia, he organizado talleres que se llama así, aprendiendo a ser padres. Es papás no vayan a tener hijos si no saben qué es tener un hijo. ¿Y qué es tener un hijo? No es darle solamente de comer, es estudios, la salud, la comida, lo que hablábamos ahora, una buena calidad de vida. ¿Y qué es una buena calidad de vida?
que ellos no pasen las situaciones o las adversidades que nosotros hemos pasado. Y en ese orden hay jóvenes que como terapeuta llegan y me dicen que sí es malo no tener hijos. Y pues yo los felicito porque digo, no, lo malo es tener hijos y no saber para qué se tienen hijos. En la época de antes tenían otras connotaciones. En este pleno siglo XXI, a través de todo lo que nos hablan los medios y las situaciones que se vienen dando, sería pertinente reflexionar sobre eso. ¿Para qué queremos hijos? ¿Cuántos hijos podemos tener? Y poder hablar con el parejo. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Hay un autor que lo habíamos hablado, Makarenko, que se va a tocar dentro del proceso, donde él decía que había que formar a los futuros padres para que supieran que los hijos que va a formar deben contribuir al bienestar de la sociedad. Y a veces nosotros no, nosotros somos más hijos del deseo, independiente de la situación, y en ese orden lo que hacemos es producir nuevamente esas rabias, esas angustias y esos sinsabores que se van dando dentro del problema. Cuando comenta la persona que escribe sobre las abejas, claro, ellas y las hormigas dicen que son los animales más perfectos en sus organizaciones sociales. Y si nosotros somos hijos de la naturaleza también, además, porque debemos volver a ella, que es la que nos da de comer, entonces, ahí haciendo una analogía, usted puede trabajar todo lo que quiera, pero gracias a nuestros campesinos, a los que siembran la tierra, es que usted puede sentarse a comer lo que hay. Entonces ahí en ese orden sí sería como en esta época de pandemia independiente en los países que estemos, porque como sabemos hay países, Francia ya va a entrar a su cuarta fase de COVID, nosotros estamos pendientes de la tercera, por eso también hay restricciones para esta Semana Santa, hay toque de queda, hay espacios en los cuales se está diciendo no salga, pero cuando la gente empieza a hablar o a hacer comentarios de, claro, como ellos sí tienen plata y quieren que uno se quede encerrado y no pueda salir, entonces yo decía, total, estamos en unas diferencias económicas muy marcadas. Algunas personas, como decíamos, los congresistas y demás, que ganan 30 millones, mientras que hay pueblo que no tiene un peso para comer. Ahí es donde a veces no entendemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisarnos como humanos? ¿Cómo nos vamos uniendo? Y siento que este es el momento, no para criticar qué país o qué político lo hace bien, sino de empoderarnos nuevamente como humanos y poder mirar ahí sí, no a los que tienen siempre y a los que miran la forma de cómo quedarse con todo nuestro dinero, sino volver la vista al campo, cómo podemos adquirirle los artículos en la medida que se pueda, no a los grandes supermercados, sino al que realmente necesita para hacernos más sociables, o sea, hacer más sociedad a partir de esas experiencias. Y ahí, como nos decían, las abejas, por eso tienen el nombre también de femenino, porque es la mayoría son mujeres. Y donde se ha visto la mayoría de mujeres salen adelante. Pero algo que de pronto sí quiero dejar como educadora sexual, que trabajo con educación sexual y construcción de ciudadanía, es que si no hay hombres y mujeres no puede haber reproducción. Entonces, volviendo a ese orden de ideas, nos necesitamos hasta para eso. Claro, algunos en medio de las rabias y de los sentimientos encontrados, pues dicen que es mejor tener hijos a través de otras formas que no necesariamente sea directamente de un hombre. Pero humanos, por favor, dejemos esos sentimientos de rabia y de desazón hacia los otros, sino entendámonos. Los hombres y las mujeres necesitamos reflexionar y volver a empoderarnos desde ese amor a sí mismo. En la medida que los hombres y las mujeres empiecen a amarse y a respetarse primero ellos, aprenden a amar al otro. Y cuando se va a hablar de familia, la próxima sesión también que vamos a empezar a dar tips sobre eso, en este momento sí sería para los que van a empezar a organizarse como parejas de matrimonios, tengan presente cuántos hijos tienen, perdón, desean o quieren, cuántos hijos quieren,
para que económicamente también vayan mirando y no vean al hijo como ese personaje en el cual usted invierte el dinero y a veces en la palabra también lo ofende. Que todo el dinero se va en usted, que desde que usted nació es donde nos encontramos sin un peso, pues ¿para qué traen hijos al mundo? Y ahí es donde los hijos preguntan también. Entonces es un poquito complejo, mis queridos oyentes, todas estas dinámicas, por eso las vamos a hablar siempre desde la reflexión, porque una cosa a veces es lo que podemos dar tips y comentar acá a través de este pequeño espacio que nos da Cristo Rey Radio TV para poder reflexionar y poder revisar qué tan responsables somos de nuestros actos y poderlos asumir. Si no asumimos nuestra responsabilidad, nos quedaremos los hombres culpando a las mujeres y las mujeres culpando a los hombres. Cada época trae sus transformaciones. Entonces, no podemos decir que antes los hombres golpeaban a las mujeres para enseñarles a hacer lo que sea y que ahora se puede hacer lo mismo. No. Por eso hay países en los cuales se están regulando todos estos maltratos que se llaman ahora, porque antes eran normales, que el hombre cogiera de los cabellos a las mujeres y las golpeara para formarlas o porque no hicieron lo que ellos querían, pero que gracias a los movimientos también femeninos donde dijeron no más al maltrato y que de una u otra forma se han empoderado en ese espacio, pero sí siento que hay mucho rencor, mucho resentimiento. Entonces, que podamos entender a través de este medio, mis queridos oyentes, que no se puede albergar un sentimiento, sino más bien comprender la historia. Hacer un pare, porque como estamos diciendo, la historia va avanzando y si nosotros no la reflexionamos, podemos repetir esos esquemas. Y en ese orden, tampoco irnos al extremo. Una frase que me gustaba de los abuelos es que dicen que con las velas no hay qué, hay qué pena, pero la organizo. No se me fue así, que decía del alumbrar, no hay tanto que alumbre a... Ve, qué pena con mis oyentes, se me fue la idea de plasmar ese padre, no me puedo ayudar con ese, que no hay tanto que, ni tanto que alumbre al santo, ni tampoco que no lo alumbre, algo así decían los abuelos. No recuerdo ese dicho, no lo recuerdo. Bueno, la idea es que a veces uno desea mucho de otras personas y entonces la idea es no poner toda la esperanza o los deseos en el otro, sino poder ubicar esos intereses. Cuando se habla de ahorita de igualdad de género, entonces yo decía, pues es que igualdad, todos somos iguales, pero en los países donde no se ha valorado al otro como persona, pues las igualdades se van a notar abismales. Entonces, en ese orden de ideas es hombres y mujeres estamos en las mismas condiciones de respeto. Miremoslo por ese lado. Yo respeto a los hombres me respetan a mí. Pero hay una cosa que no es solo en el ser hombre, ser mujer, sino en ser madre. Porque las madres a veces se separan de las parejas y el que coge es al hijo, si su papá no ha traído, si su papá ese, y fuera así, son unos términos terribles, mis queridos oyentes. Como terapeuta, las personas que acuden a uno, y sobre todo los hijos, son los que le dicen, desde que mi papá se separó, mi mamá se separó, es terrible, mi papá preguntando por mi mamá preguntando, intentemos desligar esas situaciones. Quienes nos están escuchando y estén en esos momentos de separación, intente vivir su duelo usted con usted o su pareja. Si ya realmente no quieren hablarse ni nada, pues no metan a sus hijos en esos espacios. Hay algo, padre, que me ha llamado la atención y estamos organizando con un grupo de profesionales como una actividad de por qué para casarse la gente hace fiesta y por qué para separarse se agreden y se matan. Entonces yo les proponía, oiga, ¿por qué no? Ahí siento que es el momento. Puedan hacer fiesta para separarse, para aprender a vivir sin el otro, porque a veces las sociedades nos domestican, como decía el Principito. Y en ese orden, pues domesticar es que el otro es mi posesión mientras esté casado conmigo, y no, nadie le pertenece a nadie.
y ya a través de las historias se ha dado esa reflexión. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aprender a amarnos y respetarnos, pero también aprender a amar y respetar al otro, que si yo ya no quiero vivir con el otro es decírselo. Y decir, mire, yo ya no quiero vivir con usted, separemos la relación. Y en ese orden, cuando se hace de buena manera, de buenos sentimientos, no salen los hijos afectados ni las parejas. Qué rico no necesariamente que se encuentren, pues ya depende cada cultura, porque hay parejas que se separan y se vuelven amigas de las parejas de los otros. Muy bien, pero ese no es mi ideal de reflexión. La reflexión es que usted pueda separarse de esa persona con la que vive y puedan respetarse en tanto para que los hijos no salgan afectados. Y una recomendación de pronto para ir cerrando es, por favor, papás, no cuestionen a sus hijos preguntando qué hace su mamá, con quién sale, o qué hace su papá, con quién sale. Si usted ya rompió relaciones, dejen esos espacios en cada momento de la vida de cada uno. Y más bien, si su hijo va a pasar unos días en su casa, sea de ella o de él, solamente nos dediquemos a formarlo. Intenten al máximo no hablar mal de la familia del otro, porque están generando rabias y resentimientos. Y eso es lo que de pronto a los humanos se nos está olvidando, que la palabra es una acción. Y en la medida que yo voy molestando o diciendo o preguntando, voy generando rabia. Y esa rabia, si no se transforma en enfermedades, está pasando lo que estamos viendo, cómo acabo al otro, cómo lo elimino, ese sentimiento se desplaza de otra manera. Entonces sí tener cuidado con nuestras acciones y nuevamente invitarlos a nuestro programa de reflexiones del ser en el hacer, porque es en ese orden de ideas, en las reflexiones de qué tanto yo deseo cambiar o modificar algo para poder hacer una mejor calidad de vida. Primero para mí y luego para quienes me acompañen o me rodeen. Y los animales, no solamente las abejas, sino miremos todos los programas de la National Geographic, que ahí es donde nos evidencian, no todos, no solamente ellos, donde hayan animalitos o naturaleza, ellos nos están enseñando la ternura, el cariño, el afecto y cuándo hay que cortar las alas también a propósito del miocid para poder decir huele. O sea que nada, ni siquiera los hijos son de nuestra propiedad. Debemos ayudarlos a formar para ser libres, pero respetuosos de esos adultos, de esos mayores que somos nosotros. Entonces, esperando que estas reflexiones del principito hasta este momento queden ahí, pero que las vamos a seguir retomando cada vez que sea necesaria la palabra y quienes lo hayan acompañado, pues comprenderán a qué hace mención esta profesional del comportamiento humano. Entonces quedo muy atenta, recuerden si necesitan alguna terapia individual, grupal o talleres, charlas, conferencias, a mi correo jacobina con B larga, jacobina3 @hotmail.com o Jacqueline Prieto @gmail.com. Entonces, padre, no sé si hay algún otro comentario de más para ir cerrando. Doctora Jacqueline, ya que ha dado usted los correos y demás, puede dar también su teléfono. De su Sí, es teléfono 57, dices tú, 57, que es el de... se coloca el signo más primero. Y el Signo más 57 y mi teléfono celular es 300-222-7631. Cualquier cosa en la que pueda ayudarles a través de la distancia, también estoy asesorando online para los que estén interesados y si no, igual le comento con unos compañeros que tenemos consultorio por los lados de Chapinero en Bogotá, Colombia, para quienes quieran también terapia presencial. Bien, mi doctora Jacqueline Prieto, una vez más le puede dar de mi parte a la doctora Marlene. Karen Marlene. Karen Marlene, sí. Karen Marlene. Malena. Karen Malena, un cordial y respetuoso saludo y que dentro de 15 días estamos atentos a la presencia de ella con este programa de reflexión en el hacer. Del ser en el hacer, por eso la invitación, padre, para todos nuestros oyentes
es que si tienen temas puntuales los puedan hacer con tiempo, cosa de que cuando ella llegue, pues va organizando los temas con base en lo que vaya surgiendo. Entonces, mis queridos oyentes, a través del chat, por Face Live lo pueden ir haciendo o a través del correo, ahí sí mi querido padre repite su número, 57. Sí, el signo más, 57 311 575 9489. Padre Tito Aranda, desde Suacha, Cundinamarca, Colombia. Ahí estamos. Aquí tenemos a Duque Entertainment, quien felicita a la doctora Jacqueline Prieto por tan excelente programa. También tenemos a Edith, excelente programa, Edith Navar. Y también tenemos a la señora Lilia Cota allá en Los Ángeles, California. Y tenemos también al padre Pablo, quien la felicita, doctora, por tan excelente programa. Dice la señora Lilia Cota Mesa, doctora, ni tanto que queme al santo, ¡Ay, ni tampoco que no lo alumbre. Ese, así es, gracias. Es que a veces la gente se va a poner una lucecita, gracias, muy, qué linda. Ni tanto que sí, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea que ahí está diciéndonos en una moraleja es buscar como el espacio, la equidad, ni mucho, por eso si lo acerca mucho la llama quema al santo, y si lo aleja, pues tampoco lo alumbra. Entonces es buscar como un espacio, un intermedio que nos posibilite la transformación de nuestras acciones. Ay, tan linda, gracias. Bien, mis queridos radioescuchas del mundo entero, darle las gracias también a Cristo Rey Radio TV Ontario, California, en dirección del Padre Pablo, quien muy amablemente nos ha colaborado siempre al permitirnos transmitir este excelente programa de reflexiones del ser en el hacer. Y los invitamos, mis queridos radioescuchas, para el próximo lunes, que muy seguramente la doctora nos trae tema importantísimo en la educación familiar. Yo le voy a invitar a la doctora Jacqueline Prieto a que podamos hacer un programa más que todo de escuela de padres, porque si nosotros no nos educamos como padres, no podemos educar a nuestros hijos. Total. Y yo creo que es de ahí donde tenemos que iniciar ese programa nuevo que vamos a darle al mundo entero, como nosotros como padres de familia, como gestores, como asesores, como cuidadores, podemos enfocar a una buena educación a esas personas, a esos niños inocentes que no han pedido ser traídos a este mundo, sino que, como dice la doctora Jacqueline, la mayoría de nosotros estamos por un deseo de nuestros padres, pero nosotros tenemos que también hacer una reflexión del ser en el hacer para educar a esta juventud tan perdida hoy de valores, tan perdida de conocimientos en la reflexión del ser en el hacer. Mis queridos radioescuchas, ya estamos por dar fin a este programa. Mi querida doctora, muy amable, muchísimas bendiciones, que esté siempre contenta, alegre, positiva, con esa sonrisa a flor de labios y siguiendo las enseñanzas del comportamiento y la solidaridad y la tolerancia. Feliz Semana Mayor, y ahí también tenemos, mis queridos radioescuchas, reflexiones en nuestra vida espiritual. Dios los bendiga para todos y feliz semana. Muy amable. Chao, felicidades. Gracias. Es el volcán de tu seno, al ritmo de tu cintura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina santanderiana,